La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris y nublado, típico de una mañana de otoño. El ruido del tráfico, las bocinas y las conversaciones apuradas llenaban el aire, creando una mezcla frenética que era la rutina diaria de la capital mexicana. Entre los edificios de concreto y los mercados abarrotados de gente, un hombre caminaba rápidamente por las calles, con pasos firmes y decididos. Javier González, reportero de Red Nacional Noticias, tenía una misión distinta ese día. Su vida, hasta entonces común, estaba a punto de ser cambiada por una información que podría definir su carrera. Javier había sido un periodista dedicado, pero su trayectoria se encontraba estancada. Sus artículos sobre política, violencia y corrupción habían sido leídos, pero rara vez se destacaban. La monotonía lo molestaba, y sabía que algo debía cambiar. Fue entonces cuando su teléfono sonó. «Javier», la voz de su informante, Marco, sonaba apresurada. «No vas a creer lo que descubrí». El corazón de Javier latió más rápido. Marco era su fuente confiable dentro del gobierno, un empleado de bajo rango, pero siempre con información valiosa sobre lo que ocurría en los pasillos del poder. «¿Qué sabes?», Javier preguntó con tono ansioso. «Harfuch, el nuevo jefe de seguridad, está preparando una operación gigante. Y adivina, ¿quién está en el centro de todo esto?». Marco hizo una pausa dramática. «Alejandro Vargas, el exgobernador». La mención del nombre de Alejandro Vargas hizo que el estómago de Javier se revolviera. Vargas, aunque carismático, siempre había estado rodeado de escándalos y especulaciones sobre sus vínculos con el crimen organizado. Su salida del cargo de gobernador estuvo marcada por acusaciones y un proceso de investigación que nunca llegó a nada. Era un nombre que, si se asociaba con el narcotráfico, podía sacudir los cimientos de la política mexicana. Javier tomó una bocanada de aire y caminó hacia su escritorio, dejando atrás el bullicio de la ciudad. Necesitaba confirmar lo que Marco le decía. Esta información podría ser la oportunidad que había estado esperando durante años. El exgobernador y el narcotráfico, la combinación perfecta para una historia de alto impacto. Pero, ¿era realmente cierto? ¿O Marco había caído en una trampa? «¿Dónde lo encontraste?», Javier preguntó con el tono más bajo y seguro que pudo. «Te lo diré pronto, pero primero haz algo por mí». Marco insistió. «Ten cuidado, Javier. No todo lo que brilla es oro». El teléfono colgó y Javier se quedó mirando la pantalla por unos segundos, pensativo. Sabía que ese podría ser su gran reportaje, pero también sentía el peso de la responsabilidad que conllevaba destapar algo tan grande. Había que ser cauteloso, pero su instinto le decía que no podía dejar pasar esa oportunidad. El sol apenas comenzaba a salir, pero Javier ya estaba decidido. Esa historia podría cambiar su vida. Ahora solo tenía que averiguar hasta qué punto era verdad. Javier no podía quitarse la sensación de incertidumbre que había comenzado a invadir su mente. Esa llamada de Marco había sido demasiado inesperada. Alejandro Vargas, el exgobernador, en el centro de una operación policial. ¿Qué significaba eso realmente? Aunque no podía dejar de pensar en lo que había escuchado, no quería apresurarse a sacar conclusiones. Necesitaba investigar más, encontrar pruebas, hablar con las personas correctas. No podía permitir que algo tan grande lo sorprendiera sin estar preparado. Durante las siguientes horas, Javier se sumergió en su trabajo. En su pequeño departamento, rodeado de papeles y archivos, comenzó a revisar informes y artículos antiguos sobre Vargas. Lo que descubrió no le sorprendió tanto como esperaba. El exgobernador, un hombre con una carrera política brillante en sus inicios, había caído en desgracia después de su mandato. Las acusaciones de corrupción eran constantes y su nombre siempre aparecía relacionado con el crimen organizado. Sin embargo, nada nunca había sido comprobado. Todo había quedado en rumores y suposiciones. Javier pasó horas navegando entre recortes de periódicos y testimonios de políticos. Parecía que nadie sabía a ciencia cierta qué tan profundo llegaba la conexión de Vargas con el crimen, pero había suficientes indicios como para que el caso fuera por lo menos interesante.
Sabía que si todo esto resultaba ser cierto, su historia podría ser la más grande de su carrera. Pero también sabía que tocar a un hombre como Vargas podría ser peligroso. Esa tarde Javier decidió dar el siguiente paso. Sabía que Marco no le había dado todos los detalles, pero confiaba en que si lograba acceder a las fuentes correctas, podría confirmar lo que estaba sucediendo. Tenía que hablar con alguien más, alguien dentro del gobierno que pudiera dar más información. Llamó a su contacto en la Secretaría de Seguridad, un viejo amigo de la universidad, Ricardo. Aunque su relación no era la más cercana, siempre había confiado en él para obtener información de fuentes confiables. «Ricardo, soy Javier González. ¿Tienes un momento?» La voz de Javier sonó firme, pero había algo en su tono que reflejaba su ansiedad. «Claro, ¿qué pasa?». Ricardo respondió al otro lado de la línea, notando la tensión en la voz de su amigo. «Escucha, necesito saber más sobre una operación de Harfuch. He oído rumores sobre un exgobernador involucrado». Javier dejó caer la pregunta sin rodeos, con la esperanza de que Ricardo pudiera darle algo de claridad. Hubo un silencio en la línea. Javier pudo escuchar el leve suspiro de su amigo antes de que hablara. «No sé si es buena idea que te metas en eso, Javier. Harfuch no está jugando, y este caso es más grande de lo que imaginas». Ricardo le advirtió con cautela. «Pero sí, hay algo. Es Vargas». Javier se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. «Vargas», repitió con voz baja. «¿Y qué más?». «Eso no te lo puedo contar ahora, pero ya sabes cómo son las cosas. Si sigues por ese camino no habrá vuelta atrás». Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa historia estaba comenzando a tomar forma, pero también sabía que se adentraba en un terreno peligroso. A pesar de todo, la idea de ser el primero en exponer algo tan grande, algo que podría cambiar todo en el país, lo mantenía motivado. «Lo sé, Ricardo. Gracias». Colgó el teléfono y miró por la ventana. La ciudad seguía su curso, pero algo dentro de él había cambiado. La búsqueda de la verdad, la historia que había estado esperando, estaba más cerca que nunca. Pero la pregunta era, ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para descubrirla? Javier no podía dejar de pensar en lo que había descubierto hasta ahora. Cada nuevo dato parecía abrir una puerta más hacia el misterio que rodeaba al exgobernador Alejandro Vargas. Mientras recorría los archivos en su pequeño departamento, se dio cuenta de que la historia que tenía en sus manos iba más allá de lo que había imaginado. Vargas no solo había sido un hombre de poder, sino también de sombras. En su juventud, Vargas había sido un político prometedor, un hombre que se alzaba por encima de los demás con su carisma y su habilidad para conectar con el pueblo. Había sido un candidato popular, un líder que parecía tener un futuro brillante en la política mexicana, pero como muchos otros, su ambición y su deseo de mantenerse en el poder lo habían arrastrado a una red de corrupción y crímenes de la que parecía no poder escapar. En los primeros años de su mandato como gobernador de Michoacán, las noticias sobre su cercanía con figuras sospechosas comenzaron a circular. Se decía que su campaña electoral había sido financiada por grupos criminales que operaban en el estado. Aunque nunca hubo pruebas contundentes, las conexiones entre Vargas y el crimen organizado eran difíciles de ignorar. Con el tiempo, sus aliados políticos y económicos fueron señalados como miembros de uno de los carteles más poderosos del país. A medida que Javier profundizaba en los informes, descubrió que Vargas había sido conocido por mantener una fachada de legalidad mientras, en secreto, favorecía a los cárteles. Su administración había permitido que los narcotraficantes operaran con impunidad, sin miedo a represalias, mientras él recibía dinero y apoyo político a cambio. En los pasillos del poder se decía que Vargas estaba involucrado directamente con la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, el temido líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El nombre de Mindo Mencinto es El Menchito, el hijo de El Mencho,
siempre había estado ligado a rumores de ocultación y protección dentro de las élites políticas. Ahora, con la información que Javier había reunido, empezaba a comprender que el exgobernador no solo conocía a estos criminales, sino que en muchos casos los había protegido activamente. Sin embargo, el rompecabezas aún no encajaba por completo. Si Vargas había estado tan involucrado con los cárteles, ¿por qué seguía libre? ¿Por qué nunca había sido procesado por sus crímenes? Javier se sentó frente a su computadora, con la mirada fija en la pantalla. Sabía que los informes que había encontrado eran solo la punta del iceberg. A medida que más información surgía, más se preguntaba cuántos otros políticos y figuras influyentes estaban implicados. Vargas podría ser el eslabón débil en una cadena mucho más grande, y la operación de Harfuch podría ser el intento de desmantelar esa red. Pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Por qué Vargas había sido tan cauteloso? ¿Por qué después de todo lo que había hecho, parecía estar fuera del alcance de la ley? Y lo más importante, ¿cómo se conectaba todo esto con la operación de captura de El Menchito? Javier sentía que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande y peligroso de lo que había anticipado. Lo que antes parecía un simple caso de corrupción política estaba comenzando a convertirse en un entramado de traiciones, alianzas oscuras y un poder que parecía inquebrantable. Javier sabía que la historia que tenía entre manos podría cambiar la historia del país, pero también entendía el precio que tendría que pagar por desenterrar estos secretos. El aire en la Ciudad de México era pesado esa mañana, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Javier, con la mente aún acelerada por la información que había reunido, decidió tomar una decisión que marcaría el rumbo de su investigación. No podía esperar más. Si quería descubrir la verdad sobre el exgobernador Alejandro Vargas y su conexión con el crimen organizado, necesitaba ir más allá de los papeles y las fuentes anónimas. Había llegado el momento de ir directamente al corazón de la operación. La captura de El Menchito. Javier sabía que, para desentrañar este misterio, debía acercarse a las personas adecuadas. Durante las semanas anteriores, había recibido ciertos rumores sobre la operación que Harfuch estaba liderando, pero no tenía detalles suficientes para conectar todas las piezas. Decidió que lo único que podía hacer era contactar a alguien dentro del círculo más cercano a la operación, alguien que estuviera en el terreno. Pensó en una fuente confiable que había conocido durante una cobertura anterior. Luis, un oficial de policía que trabajaba en la unidad de inteligencia de la Secretaría de Seguridad. Con el teléfono en la mano, Javier marcó el número de Luis. A pesar de los riesgos, su intuición le decía que esta era la única forma de conseguir la información crucial. La llamada fue corta, pero directa. Luis, necesito hablar contigo. Es sobre la operación de Harfuch, sobre Vargas y el Menchito. ¿Sabes algo más? Javier no perdió tiempo. La urgencia en su voz era palpable. Javier, no sé si deberías meterte en esto. Es algo grande, muy grande. Luis respondió con tono cauteloso, como si estuviera calculando cada palabra. Pero sé lo que estás buscando. Estás cerca, muy cerca. La operación está en marcha, pero la información está siendo filtrada por dentro. Hay traidores. Las palabras de Luis eran como un eco en la mente de Javier. Traidores dentro de la operación. Esa era la clave. Si los informes se filtraban, significaba que algo estaba saliendo mal, que había algo en juego mucho mayor que la captura de El Menchito. La noticia de la traición lo golpeó como un balde de agua fría, pero también lo impulsó a seguir adelante. ¿Qué sabes de Vargas? Javier insistió, tratando de extraer más detalles. Vargas tiene a sus aliados dentro del gobierno, y no solo son políticos, están en todos lados. Luis hizo una pausa antes de continuar. Harfuch está intentando atraparlo, pero no es tan sencillo. Vargas ha movido las piezas de forma muy cuidadosa. Él no es un objetivo fácil. La mente de Javier comenzó a organizar los datos. Todo parecía indicar que Vargas no solo estaba implicado con los cárteles, sino que había tejido una red de corrupción
que llegaba hasta el corazón del gobierno. Ahora la operación que Harfuch lideraba tenía un desafío aún mayor: descubrir quién dentro de su propio equipo estaba filtrando información. Con esa revelación, Javier sabía que la situación había cambiado. Ya no se trataba solo de un reportaje sobre el narcotráfico, sino de destapar una red de corrupción que amenazaba con consumir todo a su paso. El precio de la verdad por fin se hacía evidente. «Gracias, Luis». Javier colgó sintiendo una mezcla de ansiedad y adrenalina. Esto está más grande de lo que imaginaba. Con el teléfono en la mano, Javier se quedó mirando la pantalla. Sabía que su siguiente movimiento debía ser cuidadosamente calculado. La historia que había estado buscando durante tanto tiempo finalmente estaba al alcance de sus manos. Sin embargo, a medida que se adentraba más en este mundo oscuro, no podía evitar preguntarse hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para desvelar la verdad. Javier pasó la noche revisando los documentos que había reunido, pero aún había más preguntas que respuestas. Su mente estaba llena de conexiones, de nombres, de fechas que no parecían encajar. El exgobernador Alejandro Vargas no solo había sido un político influyente en Michoacán, sino que, según los informes que Javier había obtenido, parecía estar conectado con las figuras más poderosas del país. A medida que analizaba los detalles, se daba cuenta de que la situación era aún más compleja de lo que había anticipado. Al día siguiente, Javier decidió investigar más sobre la red de aliados de Vargas dentro del gobierno. Las piezas estaban dispersas, pero algo en su intuición le decía que no podía dejar de seguir la línea de los políticos que siempre habían sido cercanos a Vargas. Había que entender quiénes eran esos hombres y mujeres que, en su afán de poder, parecían haber sido capaces de cerrar los ojos ante los crímenes del exgobernador. La investigación lo llevó hasta el Congreso de la Unión, donde un alto funcionario de la bancada del Partido Verde, Manuel González, había sido acusado varias veces de estar relacionado con grupos criminales. Aunque nunca había sido condenado, los rumores sobre su participación en el narcotráfico eran recurrentes. Javier sabía que si quería entender realmente el poder de Vargas, debía rastrear a cada uno de los políticos que estaban vinculados a él. No podía permitirse saltarse ningún detalle. Esa tarde, Javier se encontraba en un café al norte de la ciudad, donde había quedado con su contacto Camila, una periodista de investigación que había trabajado en la política durante años. Ella había sido parte del equipo que había investigado el caso de Vargas, pero había tenido que abandonar la investigación cuando las amenazas contra su familia comenzaron a ser demasiado fuertes. Javier sabía que Camila no podía contarle todo, pero confiaba en que aún podía obtener algo valioso. «Camila, sé que has estado muy cerca de este caso. Necesito saber todo lo que sepas sobre Vargas y su red de aliados». Javier comenzó, su voz casi imperceptible, temiendo que alguien pudiera oírlos. «Javier, este es un juego peligroso. Vargas tiene gente en todas partes. No solo en el Congreso, también en las fuerzas de seguridad, en la prensa, incluso en los tribunales». Camila respondió, mirando alrededor con desconfianza antes de continuar. «Muchos de esos aliados lo han protegido durante años. Y cuando digo muchos, no me refiero solo a políticos, sino a empresarios, narcotraficantes y hasta jueces». Javier la miró fijamente, procesando las palabras de su amiga. Sabía que estaba tocando algo grande, algo que podía costarle más que su carrera. «¿Qué podemos hacer con esta información?», Javier preguntó, sintiendo la tensión en el aire. «Lo que puedes hacer es tener cuidado. No estás tratando solo con Vargas, estás desmantelando un sistema, y los sistemas no caen tan fácilmente». Camila advirtió, sus ojos reflejando un miedo que Javier no había visto antes. Javier sentía un nudo en el estómago. Las palabras de Camila no hacían más que confirmar lo que él ya temía. El poder de Vargas no se limitaba a una sola persona o un solo grupo. Era una red compleja que incluía a aquellos que deberían haber estado del lado de la ley. Los amigos de Vargas estaban bien protegidos,
Y ahora Javier se encontraba en el centro de una telaraña política y criminal. Mientras la conversación llegaba a su fin, Javier se dio cuenta de que había cruzado una línea. No podía dar marcha atrás ahora. Sabía que debía seguir adelante, pero también entendía que cada paso que diera lo acercaría a algo mucho más peligroso. El día había comenzado con un aire denso, típico de la temporada de lluvias en Michoacán. Javier se encontraba en la carretera, viajando hacia el corazón de un estado que había sido, durante años, territorio clave para el narcotráfico. Sabía que si quería entender el alcance del poder de Vargas, debía comenzar por el lugar donde todo parecía haberse originado, la hacienda donde, según los informes, el Menchito se había estado escondiendo. El sol comenzaba a asomar detrás de las montañas, pero la humedad en el ambiente hacía que el aire se sintiera pesado, como si la naturaleza misma estuviera expectante ante lo que estaba a punto de suceder. Mientras manejaba, Javier repasaba mentalmente los detalles de la operación. Había hablado con Luis, su contacto en la policía, y sabía que Harfuch había movilizado a un equipo de élite para dar con el Menchito. Pero algo no encajaba. La hacienda donde se encontraba el hijo de El Mencho no era cualquier propiedad. Era un refugio bien protegido, rodeado de varios kilómetros de terrenos cultivados, con vigilantes armados, cámaras de seguridad y una infraestructura diseñada para evitar cualquier tipo de incursión. La hacienda parecía una fortaleza, construida con la intención de resistir hasta el ataque más decidido. Javier sabía que para cualquier periodista o investigador, acercarse a este tipo de lugares era un riesgo mortal, pero su instinto lo empujaba a ir, a tratar de obtener algo más, una pista, un detalle que pudiera cambiar el rumbo de la investigación. El nombre de Vargas seguía resonando en su cabeza. ¿Estaba involucrado en todo esto? ¿Había alguna conexión entre el exgobernador y el narcotráfico que no había sido descubierta? Mientras el coche de Javier avanzaba por la carretera sinuosa, el paisaje de la región empezaba a cambiar. A medida que se acercaba a la hacienda, la vegetación se hacía más espesa, los árboles más altos y las casas más dispersas. Cada vez había menos gente, y el silencio que lo rodeaba lo hizo sentirse aún más vulnerable. Sabía que el lugar donde se encontraba no solo era peligroso por los capos del narcotráfico, sino también por aquellos que los protegían. Un solo error podría significar su vida. Finalmente, llegó a un punto donde el camino se hizo más estrecho y menos transitado. Aparcó el coche a un lado y apagó el motor, buscando el menor ruido posible. Desde allí podía ver la entrada a la hacienda, custodiada por dos hombres de pie junto a una gran puerta de hierro. La vigilancia era imponente. Javier podía sentir cómo su respiración se aceleraba mientras observaba la escena. No tenía ninguna intención de acercarse a la puerta. Su misión era encontrar alguna forma de obtener información sin ser detectado. Sabía que entrar en la hacienda sería una locura. La operación de Harfuch estaba en marcha, y un periodista como él no tenía ninguna autoridad para actuar en medio de un campo de batalla, entre la ley y el crimen. Aún así, la adrenalina lo impulsaba, y sentía que estaba en el umbral de descubrir algo que podría cambiar el destino de todo el país. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en la oscuridad de los árboles cercanos. Sabía que esta podía ser la oportunidad que había estado esperando, pero también comprendía que el riesgo de ser descubierto podría ser fatal. La noche había caído sobre la ciudad, pero Javier no podía quitarse la sensación de ansiedad que lo invadía. Había estado siguiendo la pista de El Menchito durante semanas, pero algo dentro de él le decía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. Los reportes que había recibido de Luis sobre la operación de Harfuch parecían indicar que no todo era tan sencillo como parecía. Harfuch, el implacable jefe de seguridad, había dirigido operaciones exitosas antes, pero esta vez algo no encajaba. Javier había escuchado rumores dentro del círculo policial, un posible traidor. Alguien dentro de la estructura de seguridad de Harfuch estaba filtrando información, y eso había puesto en peligro toda la operación.
Harfuch había confiado en su equipo, pero con la magnitud del caso, las tensiones y las lealtades se ponían a prueba. Javier no podía evitar pensar que la filtración de información podría estar relacionada con Vargas. Si alguien dentro del gobierno o la policía estaba protegiendo al exgobernador, eso podría estar complicando todo el trabajo de Harfuch. Mientras revisaba las noticias, las imágenes de las últimas operaciones de la policía en las afueras de la hacienda de El Menchito, Javier se preguntó si el jefe de seguridad realmente sabía en qué se estaba metiendo. Había momentos en que la presa y el cazador se volvían indistinguibles. ¿Podía confiar Harfuch en todos los miembros de su equipo? ¿O había sido atrapado en un juego mucho más complejo que él mismo había subestimado? La duda lo carcomía. Javier sabía que no solo estaba persiguiendo una historia de crimen organizado. Lo que había descubierto hasta ahora apuntaba a algo más profundo. Una red de corrupción que se extendía mucho más allá de los muros de la hacienda de Vargas. Cada vez que sentía que tocaba la verdad, algo lo empujaba a dar un paso atrás, a reconsiderar. ¿Qué pasaría si al final, en su afán por descubrir la verdad, terminaba siendo parte de un juego mucho más peligroso? Decidió hacer lo que mejor sabía hacer, investigar más. Tenía que entender a fondo las dinámicas dentro de la operación de Harfuch, y quién mejor que alguien dentro de su equipo para dar detalles sobre las grietas en el sistema. Javier no podía dejar de pensar en Luis, su contacto dentro de la policía, pero sabía que acercarse a él una vez más podría ponerlo en una posición aún más vulnerable. Luis le había advertido sobre las traiciones dentro del equipo de Harfuch, pero podía confiar en que no había otras personas infiltradas que también estuvieran observando sus movimientos. Javier sintió un peso sobre los hombros mientras se recostaba en su silla. Estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, uno en el que la línea entre la verdad y la mentira era borrosa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero lo que más le preocupaba era si estaba preparado para lo que venía. ¿Podría soportar las consecuencias de destapar una red tan compleja de corrupción, donde no solo los políticos jugaban un papel, sino también los mismos agentes encargados de proteger la ley? La noche seguía su curso, pero para Javier, el tiempo se había detenido. Sabía que el camino hacia la verdad sería largo y lleno de obstáculos, y que no sería fácil salir ileso de esta historia. Pero, aún así, no podía parar. La verdad lo llamaba, y él ya no podía dar marcha atrás. Javier pasó la mañana sumido en una nube de dudas, sus pensamientos dispersos como las gotas de lluvia que golpeaban la ventana de su departamento. No podía dejar de pensar en las palabras de Camila, en lo que le había dicho sobre las conexiones de Vargas. La red de aliados no era solo política, se extendía hasta el mundo criminal, el narcotráfico, la policía y más allá. Lo que en un principio parecía ser un simple caso de corrupción, ahora se perfilaba como una conspiración mucho mayor, algo que ponía en riesgo la estabilidad del propio gobierno. A lo largo de la mañana, Javier recibió una llamada que lo hizo despertar de su letargo. Era Marco, su informante del gobierno, con una noticia urgente. La voz de Marco sonó tensa, más que nunca. «Javier, ¿estás sentado?», preguntó Marco, con un tono que le hizo subir la temperatura a Javier. La cosa se complicó más de lo que imaginas. ¿Qué pasó? Javier intentó mantener la calma, aunque su corazón latía más rápido con cada palabra. Recibí información de dentro. Vargas no solo está protegido por políticos, está siendo respaldado por una facción dentro del propio gobierno. Hay un grupo de poderosos que están moviendo las piezas detrás de todo esto. Están usando la operación de Harfuch como una cortina de humo para desviar la atención de algo mucho más grande. Javier sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Sabía que Vargas no estaba solo, pero la magnitud de la conspiración que Marco le estaba describiendo superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Este no era solo un juego de poder entre políticos, era una guerra en las sombras, donde los intereses de los cárteles, las fuerzas de seguridad y los políticos se entrelazaban en una red compleja de corrupción.
¿Quiénes son esos aliados?, preguntó Javier tratando de procesar toda la información que le acababa de dar Marco. No puedo decirte todos los nombres aún, pero te aseguro que algunos de ellos están en las mismas esferas que Harfuch. Hay más de un agente de alto rango involucrado. Esta gente tiene influencia a niveles que ni te imaginas. Y te lo digo ahora, si sigues investigando te vas a meter en algo que ni siquiera te imaginas. Harfuch está completamente enredado, y no solo con Vargas. La voz de Marco se fue apagando, como si intentara advertirle a Javier que no siguiera adelante, que se alejara de esa bomba de tiempo. Pero Javier no podía detenerse ahora. La revelación de que algunos de los aliados de Vargas formaban parte de la misma red que Harfuch lo dejó helado. Si el propio secretario de Seguridad estaba involucrado en este entramado, ¿quién podía confiar en quién? Con el teléfono aún en la mano, Javier pensó en lo que había descubierto. La imagen que tenía del gobierno, de las fuerzas de seguridad, se había desmoronado. Los hombres y mujeres encargados de proteger al país no eran simplemente víctimas de una corrupción aislada. Eran actores principales en una trama mucho más oscura. La guerra contra el crimen organizado no era solo una batalla externa, sino también interna. Javier sabía que, con esta nueva información, la historia que estaba a punto de contar no solo cambiaría su vida, sino también la de miles de personas en el país, pero a la vez era consciente del peligro al que se estaba exponiendo. A medida que se acercaba a la verdad, también lo hacía el riesgo de ser consumido por ella. Y la pregunta seguía rondando en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para desvelar todo lo que sabía? La madrugada había caído pesadamente sobre la ciudad. El cielo oscuro y las luces de los faroles creaban sombras alargadas en las calles desiertas. Javier se encontraba frente a su computadora, con los ojos fijos en la pantalla, aún procesando la última información que había recibido de Marco. Mientras el reloj avanzaba, el sudor perlaba su frente. Sabía que la operación contra El Menchito estaba en marcha y que pronto las fuerzas de seguridad se movilizarían para capturar al hijo de El Mencho. Pero había algo inquietante en todo eso. No solo era una cuestión de detención, sino de cómo cada movimiento de la policía se estaba viendo manipulado por otras fuerzas. En la oficina de Harfuch, las luces estaban encendidas a esa hora tardía, evidenciando que la operación estaba a punto de llegar a su clímax. Javier había estado siguiéndola de cerca, gracias a sus contactos en el gobierno y la policía, pero lo que había descubierto no lo dejaba tranquilo. La red de corrupción que se extendía en su entorno era más grande y más peligrosa de lo que había anticipado. Había agentes comprometidos dentro de la misma operación, y eso podría poner en peligro a todos los involucrados, desde los oficiales hasta los civiles. A medida que Javier pensaba en todo lo que había aprendido, los detalles de la misión para capturar a El Menchito se aclaraban en su mente. La información apuntaba a que el hijo de El Mencho se encontraba en una finca aislada, rodeado de un grupo de guardias armados. La operación de Harfuch había sido meticulosamente planificada, pero la amenaza de la infiltración interna lo ponía todo en riesgo. Si alguno de los hombres de confianza de Harfuch estaba trabajando para los cárteles, la misión podría ser un desastre. El teléfono de Javier sonó. Era Luis, el oficial de policía con el que había estado en contacto. La voz de Luis sonó tensa, urgente. «Javier, la operación está en marcha, pero tenemos problemas». Su voz temblaba. «Los informantes internos han comenzado a alertar a los de fuera. Están filtrando todo». Javier se sintió helado. Los detalles que había estado reuniendo durante semanas, los que lo habían llevado hasta este momento, ahora se veían desmoronados ante la posibilidad de una traición dentro de las propias filas de la policía. ¿Qué significa eso? ¿Se va a cancelar la captura? Javier preguntó tratando de mantener la calma. «No podemos detenernos», Luis respondió con firmeza. «Pero si alguien más está filtrando información, no hay garantías de éxito. La hacienda está rodeada, pero la infiltración está haciendo que todo sea más peligroso». El tiempo apremiaba. Javier sabía que todo dependía de ese momento.
Si el Menchito caía, la caída de su padre, el Mencho, estaría mucho más cerca. Pero ahora había más en juego que simplemente la captura de un narcotraficante. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Hasta qué punto podía confiar Harfuch en su equipo? Mientras la operación se llevaba a cabo, Javier no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. La tensión en el aire era palpable, como si todos estuvieran caminando por una cuerda floja. Sabía que lo que estaba a punto de suceder iba a definir no solo el futuro de la operación, sino también el de aquellos que se encontraban atrapados en esta guerra silenciosa y letal. La llamada de Luis se cortó. Javier quedó mirando su teléfono, procesando las palabras de su amigo. La captura de El Menchito había comenzado, pero lo que estaba por venir podría ser mucho más grande que lo que cualquiera de ellos imaginaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier había recibido la noticia de que la operación para capturar a El Menchito estaba a punto de llegar a su clímax. Había seguido cada paso de la misión con detenimiento, pero las últimas horas habían sido intensas. La infiltración dentro del equipo de Harfuch lo había puesto todo en peligro. Sabía que en ese momento no solo la captura del hijo de El Mencho estaba en juego, sino algo mucho más grande, algo que podía derribar a todo el sistema de seguridad del país. Javier llegó a su automóvil, el motor encendido mientras los nervios lo invadían. El aire caliente de la mañana lo envolvía mientras conducía hacia el lugar donde se había desatado la operación. Las luces rojas y azules de los vehículos policiales parpadeaban a lo lejos, mientras la policía intentaba asegurar la zona alrededor de la hacienda. La señal de que algo grande estaba sucediendo se podía ver a través de las ventanas de su auto. Sirenas, vehículos blindados y un despliegue de efectivos de seguridad que rodeaban la propiedad. Sabía que no podía acercarse demasiado, pero su instinto lo impulsaba a estar cerca. Algo en su interior le decía que algo más, algo inesperado, estaba por suceder. Cuando llegó a un punto estratégico, bajó del coche y se dirigió rápidamente hacia una de las zonas de observación. Desde allí, pudo ver a los agentes de Harfuch acercándose sigilosamente a la entrada principal de la hacienda. La operación estaba en marcha, pero todo indicaba que las fuerzas de seguridad estaban al borde del colapso. El ambiente estaba cargado de tensión. Se sentía como si la mínima chispa pudiera desatar una tragedia. De repente, su teléfono sonó. Era Luis, el oficial de policía con el que había estado en contacto. La voz de Luis sonaba apagada, como si estuviera hablando desde un lugar distante, sin poder contener la angustia. «Javier, algo no está bien». La voz de Luis temblaba. «La operación se está complicando. Se han desviado las órdenes. Alguien dentro está filtrando los movimientos». Javier apretó los dientes. No solo se trataba de El Menchito ahora. Si la filtración llegaba a su punto máximo, las fuerzas de seguridad podrían estar completamente desbordadas. Sabía que la misión que Harfuch había preparado no iba a ser tan sencilla como había imaginado. Había alguien dentro de la operación que no quería que todo saliera bien. «¿Quién está filtrando la información?», Javier preguntó, con un tono tenso, tratando de obtener más detalles. «No lo sé, pero hay un traidor entre nosotros. Están haciendo todo lo posible para que el cerco no se cierre. Si no detenemos esto ahora, todo será un desastre». Javier sintió cómo el miedo y la adrenalina se apoderaban de él. El impacto de la revelación lo dejó sin palabras. En ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no se trataba solo de hacer una historia o capturar a un criminal. Estaba siendo testigo de una batalla por el control, una lucha en la que la lealtad y la traición se entrelazaban, y donde el precio de la verdad podría ser la vida de aquellos que osaran enfrentarse a ella. Javier sabía que debía actuar rápido. Cada segundo contaba y la operación, ahora más peligrosa que nunca, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Sin embargo, también sabía que no podía confiar en nadie más. La corrupción se había infiltrado tan profundamente que ya no había certeza de quién estaba del lado de la justicia. La batalla por la verdad apenas comenzaba,
pero Javier no estaba preparado para lo que estaba por venir. La mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la Ciudad de México, pero Javier no sentía la calidez del día. Su mente seguía atrapada en los eventos de la noche anterior. La operación contra el Menchito había terminado con un resultado inesperado. El hijo de El Mencho había logrado escapar, dejando a las fuerzas de seguridad con la sensación de que algo estaba profundamente mal. Pero no solo eso, la revelación de la filtración interna dentro de las filas de la policía había dejado una sombra aún más oscura sobre todo el operativo. Javier sabía que esto no era un simple error, sino que estaba ante una red de corrupción mucho más grande que lo que había anticipado. Al entrar a su departamento, su teléfono vibró con un mensaje. Era un mensaje de Marco, su fuente en el gobierno, quien, aunque siempre había sido reticente, ahora parecía dispuesto a revelar lo que sabía. Javier leyó el mensaje con rapidez. El exgobernador Vargas no está solo. Lo que está sucediendo es solo la punta del iceberg. La operación está manipulada desde arriba. No estás viendo todo lo que está en juego. El mensaje de Marco confirmaba lo que Javier ya temía. La conexión entre Vargas y los altos círculos de poder no solo era evidente, sino que estaba más extendida de lo que pensaba. La información que había logrado obtener hasta ahora le había mostrado que los tentáculos del narcotráfico y la corrupción llegaban a los rincones más oscuros del gobierno, incluyendo a algunos de los funcionarios más poderosos. Con el teléfono aún en la mano, Javier respiró profundamente. Sabía que la historia que estaba a punto de escribir no solo cambiaría su carrera, sino que podría tener repercusiones mucho más grandes para el futuro del país. Las autoridades, comenzando por Harfuch, se habían visto comprometidas. Si la verdad salía a la luz, las consecuencias serían incalculables. De repente su teléfono sonó nuevamente, esta vez con una llamada entrante. Era Luis, su contacto dentro de la policía, quien lo había advertido sobre la filtración de la información. Javier contestó rápidamente, sabiendo que la llamada podría ser crucial. «Javier, tenemos que hablar». La voz de Luis sonaba tensa, como si estuviera al borde del colapso. La operación falló, pero no fue solo por la infiltración. Hay algo más grande que no hemos visto. Vargas tiene aliados que no solo están en el gobierno. Los tentáculos del CJNG están por todas partes. Javier sintió cómo su corazón latía más rápido. Las palabras de Luis confirmaban que no estaba ante una simple red de corrupción política. La infiltración del CJNG dentro de las instituciones gubernamentales no solo comprometía la seguridad del país, sino que también significaba que la guerra contra el crimen organizado se estaba perdiendo desde adentro. «¿Cómo lo sabes?», Javier preguntó, tratando de mantener la calma. «Porque los mismos agentes que están infiltrados no solo filtran información. Están protegiendo a Vargas y a los cárteles. Están protegiendo a El Mencho y a todos los demás». Luis respondió con frustración. «El CJNG está infiltrado en las mismas fuerzas que deberían detenerlos». Javier apretó el teléfono con fuerza. Sabía que lo que Luis le decía era la verdad, pero también entendía las implicaciones de todo esto. No solo los agentes de seguridad estaban comprometidos, sino que las instituciones mismas, que debían proteger al pueblo mexicano, se habían convertido en cómplices. Con el corazón aún acelerado, Javier se apartó de la ventana y miró nuevamente la información en su pantalla. Ya no se trataba solo de un artículo o un reportaje, era un desafío a todo un sistema. La verdad, aunque dolorosa y peligrosa, debía salir a la luz. Pero al mismo tiempo, Javier sabía que estaba entrando en un terreno sin retorno. Si seguía adelante, las consecuencias para él, para su vida, podrían ser devastadoras. El día se desvanecía en la Ciudad de México. Las sombras de los edificios comenzaban a alargarse y el calor del sol se disipaba lentamente. Javier caminaba por las calles, sintiendo el peso de la información que había reunido. Había llegado a un punto en el que ya no podía dar marcha atrás.
La investigación sobre el exgobernador Alejandro Vargas, el crimen organizado y las traiciones dentro del gobierno lo había llevado a descubrir una red de corrupción tan profunda que parecía imposible de erradicar. A pesar de su deseo de exponer la verdad, el miedo y la duda lo acompañaban constantemente. Después de la conversación con Luis, Javier sabía que la operación para capturar a El Menchito había fracasado debido a la infiltración de agentes corruptos dentro de las mismas fuerzas de seguridad. Pero también sabía que la culpa no recaía únicamente sobre las fuerzas federales. La corrupción estaba por todas partes, en los pasillos del gobierno, en los tribunales, en la policía. Cada rincón estaba impregnado por una red de lealtades rotas que, con el tiempo, había convertido a los supuestos guardianes de la ley en cómplices del crimen organizado. Javier se detuvo frente a un café en una de las calles más transitadas del centro. Había prometido encontrarse con Camila, la periodista que había abandonado la investigación por las amenazas a su familia. Al verla llegar, sus ojos se cruzaron y ambos sabían que nada de lo que había sucedido hasta ese momento era en vano, pero las consecuencias de lo que estaban a punto de hacer podían ser devastadoras. Javier, ya lo sabemos, la verdad está a punto de salir. Camila dijo con una seriedad en su voz que Javier no había escuchado antes. Pero no será fácil. Estás jugando con fuego. Javier asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. El riesgo de exponer a los altos funcionarios implicados en esta red de corrupción no solo pondría en peligro su carrera, sino también su vida. La lucha contra el crimen organizado en México ya no era solo una cuestión de enfrentarse a los carteles. Era una guerra interna, una lucha por el control de las instituciones, por la supervivencia de un sistema que, según todo indicaba, ya había sido corrompido desde sus cimientos. Lo sé, pero la gente tiene que saberlo. Javier respondió mirando a Camila con determinación. No podemos quedarnos callados. El precio de no actuar ahora podría ser mucho más alto. En ese momento, Javier se dio cuenta de que la verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba ser revelada. El pueblo mexicano tenía derecho a saber quiénes eran los responsables de la corrupción que les robaba su futuro. Pero también entendía que esto los ponía a todos en peligro. El CJNG, los carteles, los funcionarios corruptos, todos estaban mirando. Y aunque las fuerzas de seguridad de Harfuch intentaban hacer lo correcto, la infiltración interna complicaba cada movimiento. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Javier supo que el momento de la verdad se acercaba. La guerra contra el crimen, que ya había estado marcando su vida de manera irrevocable, pronto cambiaría para siempre. Ya no era solo una historia más. Ahora se trataba de una batalla por la supervivencia de la justicia misma. Pero, ¿quién podría ganar una guerra cuando la misma justicia estaba siendo destruida desde dentro? El día comenzaba a desvanecerse, y la Ciudad de México se llenaba de luces parpadeantes, como si todo estuviera en suspenso. Javier caminaba por las calles, las preguntas sobre la conexión de El Mencho con el sistema de poder en México dándole vueltas en la cabeza. Ya no se trataba solo de capturar a El Menchito, el hijo de El Mencho, ni siquiera de desenmascarar la corrupción que impregnaba los pasillos del gobierno. Lo que estaba descubriendo era algo más grande, algo que había estado oculto por generaciones. Un imperio de crimen y corrupción que operaba a niveles que jamás había imaginado. El cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, no era solo un grupo de narcotraficantes. Era una organización que había penetrado profundamente en las instituciones del país, desde políticos de alto rango hasta empresarios, pasando por fuerzas de seguridad y jueces. El CJNG había tejido una red tan poderosa que parecía imparable. Cada día, las piezas de este intrincado rompecabezas se unían para mostrar a Javier lo que de verdad estaba sucediendo. Javier se encontraba en su departamento, revisando los últimos informes que había obtenido. Había hablado con Camila y también con su fuente, Luis, quien le había confirmado lo que temía. El CNG no solo traficaba drogas. Estaba involucrado en el lavado de dinero,
el control de empresas clave y la manipulación de la política a nivel nacional. Cada acción que tomaba Harfuch, cada operación contra el crimen, parecía estar siendo manipulada desde las sombras por los mismos que debían frenarlo. Se preguntaba cómo había sido posible que todo esto hubiera pasado desapercibido por tanto tiempo. La corrupción en el país no era algo nuevo, pero el grado de control que el CJNG tenía sobre las instituciones era aterrador. Javier sabía que la historia que estaba a punto de escribir podía ser el mayor desafío de su vida, y también la más peligrosa. De repente su teléfono sonó. Era Luis, quien lo había contactado en varias ocasiones para darle información sobre la operación de Harfuch. La voz de Luis sonaba más grave de lo habitual. «Javier, todo lo que hemos hablado hasta ahora», comenzó Luis, su voz baja y tensa. «El Mencho tiene más aliados de los que imaginas. Están dentro de las fuerzas federales, en las empresas de energía, en los tribunales. Y lo peor, están en el gobierno». Javier cerró los ojos por un segundo, procesando lo que acababa de escuchar. No solo se trataba de una guerra contra un cártel, era una guerra contra un sistema entero. La influencia de El Mencho se extendía por todo el país y las implicaciones de esta red de poder eran tan vastas que era casi imposible imaginar cómo se podía derrotar. «¿Y qué hacemos ahora?», Javier preguntó con un nudo en el estómago. «Ya no hay vuelta atrás, Javier. La información que tienes es clave, pero también nos pone en riesgo. El CJNG tiene ojos en todas partes. Si decides seguir adelante, estarás jugando con fuego». La voz de Luis se quebró ligeramente, como si también sintiera el peso de lo que estaban enfrentando. Javier se quedó en silencio por un momento. Sabía que la verdad debía salir, pero ahora estaba claro que no solo estaba luchando contra un cártel, estaba enfrentando una red tan intrincada que, al exponerla, podría destruir todo a su paso. Sin embargo, no había otra opción. La verdad necesitaba ser revelada, aunque el precio que tendría que pagar fuera demasiado alto. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. La guerra contra el crimen estaba lejos de terminar, y Javier, aunque consciente de los peligros, sabía que su vida había cambiado para siempre. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre la Ciudad de México, un golpe rítmico contra las ventanas de Javier. El sonido, aunque molesto, le ofreció una extraña sensación de calma. Llevaba días sin dormir, sumido en una espiral de entrevistas, llamadas y la investigación cada vez más peligrosa que había estado desarrollando. Ahora, con la revelación de la magnitud del poder del CJNG y la corrupción que había infiltrado hasta las mismas instituciones de seguridad, Javier se encontraba ante un dilema. El camino que había elegido ya no tenía vuelta atrás, pero estaba dispuesto a sacrificar todo por la verdad. Las palabras de Luis resonaban en su cabeza. El Mencho tiene aliados en todas partes. Y a pesar de los riesgos, Javier sabía que su misión no era solo revelar una historia más sobre narcotráfico o corrupción política. Era desmantelar un imperio que había secuestrado la justicia del país. No era solo una batalla personal contra los que controlaban la violencia, sino una lucha por el futuro de México. El teléfono de Javier vibró en su escritorio, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Camila. «Javier, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber antes de dar el siguiente paso. Estoy esperando en el café de siempre». El mensaje no dejaba margen para dudas. Sabía que este encuentro podría ser decisivo, un último paso antes de revelar todo. Javier respiró hondo, consciente de que cualquier revelación ahora podría cambiarlo todo, no solo por lo que implicaría para su carrera, sino por los riesgos personales que corría al estar tan cerca de una red de poder tan peligrosa. Mientras se dirigía al café, sus pensamientos eran oscuros. Había estado investigando durante tanto tiempo, desentrañando hilos que lo llevaban cada vez más profundo en las sombras. La idea de que los mismos hombres encargados de proteger al pueblo mexicano fueran parte del sistema corrupto lo desgarraba. Se preguntaba cuántas otras historias habían sido ignoradas, cuántos otros periodistas como él habían quedado atrapados en las redes de un sistema que ya no podía diferenciar entre el bien y el mal. Al llegar al café, Javier notó la presencia de Camila
en una mesa cerca de la ventana. Su rostro reflejaba la misma preocupación que Javier sentía. Camila no había sido ajena a los riesgos, pero también sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. ¿Lo tienes?, preguntó Camila en cuanto Javier se sentó, sus ojos buscando su respuesta. Todo está listo, pero no puedo dejar de pensar en lo que estamos a punto de hacer. ¿Y si algo sale mal?, Javier respondió, su voz revelando el conflicto interno que sentía. Sabes lo que esto implica, Javier, pero la gente necesita saber lo que está pasando. La única forma de cambiar algo es exponerlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Las palabras de Camila fueron directas y claras. Sabía que no había forma de regresar a la vida que Javier había conocido antes de esta investigación. La revelación de todo lo que había descubierto alteraría el curso de la historia, pero también ponía en peligro a aquellos que decidieran hacerle frente al poder establecido. Javier miró por la ventana, viendo cómo la lluvia continuaba su descenso, mientras dentro de él se libraba una batalla. No había marcha atrás. La verdad debía salir, aunque el costo fuera más alto de lo que jamás imaginó. Pero como le había dicho Camila, la única manera de cambiar el rumbo de México era enfrentar las sombras de la corrupción y la impunidad. El futuro estaba en juego, y Javier ahora sabía que era él quien debía dar el primer paso hacia la luz. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las calles, iluminadas por los faroles que parpadeaban entre las gotas de lluvia, se sentían vacías y distantes. Javier se encontraba sentado frente a su computadora, los ojos cansados pero decididos. El informe estaba listo, las pruebas reunidas. Era un archivo que revelaba la complejidad de la red de corrupción que había logrado desmantelar. La conexión entre el Mencho, el CJNG y los altos funcionarios del gobierno ya no era solo un rumor, era un hecho que había sido cuidadosamente documentado. Pero, a pesar de tener la verdad frente a él, Javier no podía dejar de sentir una pesada sensación de incertidumbre. La ciudad seguía en su bullicio, pero en la mente de Javier todo estaba suspendido. Sabía que este sería el artículo que cambiaría su vida, pero también era consciente de lo que estaba en juego. La publicación de estas pruebas no solo afectaría a los individuos implicados, sino que podría poner en riesgo a miles de vidas. La corrupción no solo se había infiltrado en las fuerzas de seguridad, sino también en las instituciones que deberían haber protegido al pueblo mexicano. Cada una de las piezas que Javier había logrado unir reflejaba la magnitud del daño que había causado este sistema corrupto, un sistema que no parecía tener fin. De repente, su teléfono sonó, y al mirar la pantalla, vio el nombre de Camila. Al contestar, su voz sonaba firme, pero Javier notó que había algo más en ella, una sensación de cierre. «Javier, el artículo está listo para salir». La voz de Camila resonó en la línea, pero su tono era más tranquilo de lo habitual. «El mundo necesita saber lo que está pasando, pero debes saber que una vez que esto se publique, no habrá marcha atrás». Javier respiró hondo sintiendo cómo el peso de sus palabras lo invadía. Ya no se trataba solo de una historia que contar, ni de hacer justicia. Se trataba de cambiar el rumbo de un país, cambiarlo a través de la verdad, una verdad que podría destruir a los poderosos, pero también podría traer una luz al final de un túnel oscuro. Lo sé, Camila. Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás, pero es lo correcto. Javier respondió con una convicción que crecía en su pecho. La gente necesita saber la verdad, aunque sea peligrosa. La conversación se interrumpió con un breve silencio. Sabían lo que eso implicaba. Habían cruzado una línea, y ahora la historia estaba más allá de sus manos. Ya no era solo sobre el periodismo, ni siquiera sobre la lucha contra el crimen. Era una lucha por la justicia, por el futuro de México. Javier apagó el teléfono y miró la pantalla de su computadora una vez más. El archivo estaba ahí, listo para ser enviado, pero no podía evitar preguntarse qué pasaría después. ¿Quién pagaría el precio de exponer tanta corrupción? ¿Y qué ocurriría con él? Con un suspiro, Javier presionó enviar. La verdad ya estaba en manos del mundo. Mientras lo hacía,
Una ola de incertidumbre lo envolvió, pero también una sensación de paz. Sabía que había hecho lo correcto. La guerra contra la corrupción no había terminado, pero había dado un primer paso hacia la luz. El viento golpeaba las ventanas de su departamento y Javier se recostó en su silla, mirando el reflejo de las luces de la ciudad. Sabía que la historia apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que valía la pena. El futuro estaba por escribirse.